Durante un periodo crucial, comenzaron a suceder cosas que realmente me impactaron. Mi abuelita, quien había vivido muchas experiencias, llegó a esta ciudad después de los 50 y tantos años. La miré a los ojos y le pregunté por qué me lo decía a mí. «Sabes que es mi amiga. ¿Para que yo se lo diga? Tú tienes su número. Llámala», le respondí. «¿Qué harías si te dijeran que un famoso programa de televisión, que todos pensábamos genuino, realmente está basado en guiones y secretos oscuros? Y si además te contaran que uno de los colaboradores más cercanos de la doctora Ana María Polo fue eliminado del programa de forma tan inesperada que dejó a todos sorprendidos, ¿quién crees que tiene la razón? Hoy traemos una revelación que cambiará por completo lo que creías saber sobre este icónico show. Misael González, quien fue una pieza fundamental en Caso Cerrado, finalmente se atreve a contar lo que ocurrió detrás de las cámaras. Pero su historia no es solo sobre un hombre despedido, es sobre conflictos ocultos y la verdad que pocos se atreven a revelar. ¿Por qué la doctora Ana María Polo, quien siempre fue vista como la figura justa, lo expulsó de su programa? Lo que escucharás ahora podría alterar tu visión de Caso Cerrado para siempre. Prepárate, porque esto es mucho más de lo que imaginabas. Misael, quien fue invitado como colaborador para aportar nuevas perspectivas sobre casos legales y sociales, inicialmente vio la experiencia como un sueño hecho realidad. Sin embargo, pronto se encontró con una realidad completamente diferente tras bambalinas. Según sus propias palabras, la doctora Polo imponía reglas muy estrictas sobre las decisiones creativas y legales del programa, lo que dejaba poco espacio para debatir o proponer alternativas. Uno de los primeros desacuerdos ocurrió cuando Misael sugirió un enfoque más humano en un caso que involucraba a una madre demandando a su hijo. Su propuesta fue rechazada de inmediato por la doctora Polo, quien argumentó que el propósito del programa no era actuar como terapeutas, sino centrarse en la justicia legal. Este episodio marcó el inicio de una relación profesional tensa, en la que Misael sintió que sus aportes no eran bien recibidos, ya que contradecían la visión establecida del show. Según rumores provenientes de antiguos miembros del equipo de producción, Misael empezó a notar inconsistencias en ciertos casos presentados en el programa. Estas irregularidades lo llevaron a cuestionar la autenticidad de algunos episodios. Sin embargo, cuando planteó estas preocupaciones en reuniones internas, su postura fue rápidamente desestimada. La doctora Polo, conocida por su carácter firme, dejó claro que no había espacio para cuestionamientos que pudieran poner en duda la reputación del programa. Con el tiempo, la relación entre Misael y la doctora Polo se fue deteriorando aún más. Fuentes cercanas al equipo aseguran que la doctora Polo comenzó a ver a Misael como una figura conflictiva que ponía en riesgo la armonía del grupo y el ritmo de producción. Este ambiente culminó en un incidente clave durante la grabación de un caso complicado sobre una disputa de herencia. Misael, al notar irregularidades en los testimonios presentados, intentó señalar estas inconsistencias. Su intervención fue vista como una falta de respeto hacia la autoridad de la doctora Polo, quien respondió con frialdad y reafirmó que la última palabra siempre sería la suya. La situación alcanzó su punto crítico semanas después, cuando Misael recibió una llamada del productor ejecutivo del programa, informándole que ya no formaría parte del equipo. Aunque no le dieron razones concretas, él atribuyó su salida directamente a las tensiones con la doctora Polo y su negativa a comprometer sus principios éticos. Esta primera parte de la historia revela un panorama complicado y controversial sobre cómo se manejaban las dinámicas internas en Caso Cerrado. Los rumores sobre la autenticidad de ciertos casos, junto con el control absoluto que ejercía la doctora Polo sobre las decisiones del programa, plantean serias dudas sobre los desafíos éticos y profesionales que enfrentaron aquellos que trabajaron tras las cámaras. La salida de Misael González de Caso Cerrado no fue un suceso aislado ni inesperado.
Según rumores que han comenzado a difundirse entre ex colaboradores del programa, su relación con la doctora Ana María Polo llegó a un punto de no retorno durante un incidente que algunos describen como el enfrentamiento más incómodo en la historia del set. Misael, quien había ganado notoriedad entre los miembros del equipo por su disposición a expresar sus opiniones sin temor, se vio nuevamente en el centro de la controversia durante la grabación de un episodio que trataba un caso de fraude matrimonial. El caso en cuestión, según fuentes anónimas, fue uno de los más polémicos que el programa había presentado hasta ese momento. Una mujer acusaba a su esposo de haber fingido amarla para obtener residencia legal en los Estados Unidos. Durante la preproducción, Misael notó discrepancias significativas en las pruebas presentadas y en el testimonio de la demandante. Según su versión, intentó señalar estas inconsistencias a la producción, pero fue desestimado. Era evidente que algo no encajaba. Las pruebas parecían demasiado convenientes, como si hubieran sido preparadas para ajustarse perfectamente al guión del caso. Cuando llegó el momento de grabar el episodio, Misael decidió adoptar una postura firme, incluso si eso implicaba contradecir a la doctora Polo frente a todo el equipo. Durante el desarrollo del caso, mientras la doctora Polo analizaba las pruebas y se dirigía a los involucrados, Misael interrumpió el flujo del programa para señalar públicamente las inconsistencias que había notado previamente. Con todo el respeto, doctora Polo, creo que este caso tiene elementos que no han sido verificados correctamente, habría dicho Misael según testigos del incidente. La reacción de la doctora Polo fue inmediata y rotunda. Según las mismas fuentes, detuvo la grabación y lanzó una mirada fulminante hacia Misael. Este no es tu lugar para cuestionar los casos. Si tienes algo que decir, lo haces en privado, no en medio de una grabación, respondió con firmeza. Lo que siguió fue un intercambio de palabras que dejó a todo el equipo en shock. Misael insistió en que el programa debía priorizar la transparencia y la ética por encima del espectáculo, mientras que la doctora Polo defendió su postura, afirmando que el objetivo principal era ofrecer un mensaje claro al público, independientemente de los detalles específicos de los casos. El ambiente en el set era tenso. Algunos miembros del equipo intentaron mediar, pero la doctora Polo resolvió el asunto con una frase que, según testigos, resonó como una sentencia final. Si no estás dispuesto a seguir las reglas de este programa, tal vez este no sea tu lugar. La grabación continuó, pero el incidente marcó un antes y un después en la relación entre Misael y la producción de Caso Cerrado. En los días siguientes, según fuentes cercanas, Misael fue excluido de reuniones clave y sus aportes comenzaron a ser deliberadamente ignorados. Era evidente que estaban preparando el terreno para sacarlo del programa, comentó una persona que trabajó en la producción durante esa época. Semanas después, Misael recibió una llamada del productor ejecutivo, quien le informó que su colaboración con el programa había llegado a su fin. No se ofrecieron explicaciones detalladas, pero quedó claro que el enfrentamiento con la doctora Polo había sido el detonante. Para Misael, este episodio no solo marcó el fin de su participación en el programa, sino también el inicio de una etapa llena de cuestionamientos sobre lo que realmente ocurría detrás de las cámaras de Caso Cerrado. Aunque el público siempre percibió el programa como un espacio de justicia y transparencia, las experiencias de Misael generan dudas sobre la autenticidad de los casos presentados y sobre el nivel de control que la doctora Polo ejercía sobre cada aspecto del show. La polémica sobre este enfrentamiento no ha hecho más que alimentar los rumores de que Caso Cerrado era, en muchos aspectos, más un espectáculo televisivo que un tribunal de justicia real. Para Misael, su salida fue una lección amarga, pero también una oportunidad para reflexionar sobre los compromisos éticos que estaba dispuesto a asumir en su carrera profesional. La incógnita que surge ahora es: ¿cuántas otras historias similares permanecen ocultas en los archivos de Caso Cerrado? Tras su salida del programa, Misael González comenzó a recibir mensajes de respaldo de antiguos compañeros, pero también advertencias de algunos miembros del equipo de producción.
quienes le aconsejaron mantenerse en silencio. Ten cuidado con lo que dices. Esto no es solo un programa, es una maquinaria bien aceitada y nadie desafía a la doctora Polo sin consecuencias, le habrían dicho. Estos comentarios solo aumentaron su curiosidad y confirmaron sus sospechas de que había mucho más tras bambalinas de lo que se mostraba al público. Según Misael, el programa operaba bajo una estructura rígida, casi autoritaria, donde cualquier disidencia era vista como una amenaza. Uno de los rumores más impactantes que comenzaron a circular tras su salida tenía que ver con la autenticidad de los casos presentados. Aunque el programa siempre afirmó que los conflictos eran reales y que las partes involucradas aceptaban someterse a la decisión de la doctora Polo, Misael asegura que muchas historias parecían guionizadas o al menos dramatizadas para maximizar su impacto televisivo. Había casos que no tenían sentido, comenta Misael, testimonios que parecían ensayados, pruebas que aparecían de la nada. Todo daba la impresión de que el objetivo principal no era resolver conflictos, sino crear un espectáculo. Uno de los ejemplos más controvertidos que menciona es el de un caso que involucraba a dos hermanos peleando por la herencia de su madre. Según Misael, el caso fue presentado como un drama familiar real, pero algunos miembros del equipo notaron que los actores que interpretaban a los hermanos apenas se conocían fuera del set. Cuando lo señalé, me dijeron que no me preocupara, que todo estaba bajo control, recuerda Misael. En ese momento, me di cuenta de que la prioridad no era la verdad, sino el show. Además, Misael revela que existía un ambiente de favoritismo dentro del equipo de producción. Había personas que podían cometer errores graves y no enfrentaban ninguna consecuencia, mientras que otros, como yo, éramos castigados por cosas insignificantes. Todo dependía de cuán bien te llevabas con la doctora Polo y con los productores ejecutivos. Uno de los episodios más polémicos que Misael recuerda es un enfrentamiento que presenció entre un productor y la doctora Polo. Según él, el productor cuestionó el enfoque sensacionalista de uno de los casos y sugirió adoptar un tono más serio. La respuesta de la doctora Polo fue tajante. Este es mi programa, y se hace como yo digo. Si no te gusta, puedes buscar trabajo en otro lado. Para Misael, este tipo de actitudes reflejaban el nivel de control que la doctora Polo ejercía sobre todos los aspectos del programa. No se trataba solo de dirigir el show, ella tenía la última palabra en todo: los casos, los guiones, las decisiones de casting, todo pasaba por ella. A medida que Misael comenzó a compartir sus experiencias con personas de confianza, recibió información que lo dejó aún más sorprendido. Según sus fuentes, existía un equipo secreto dentro de la producción encargado de perfeccionar los casos antes de presentarlos en pantalla. Este equipo revisaba las historias enviadas por los participantes y, si consideraban que no eran lo suficientemente impactantes, añadían elementos ficticios para aumentar el dramatismo. Esto explicaba muchas cosas, dice Misael. Por eso algunas historias parecían demasiado perfectas o demasiado escandalosas para ser verdad. Todo estaba diseñado para captar la atención del público, sin importar si los detalles eran ciertos o no. Pero quizás lo más perturbador que Misael afirma haber descubierto es que ciertos participantes del programa eran, en realidad, actores contratados para interpretar roles específicos. No era algo que sucediera en todos los casos, pero sí lo suficiente como para cuestionar la autenticidad del programa, revela. Había personas que eran contratadas porque sabían cómo actuar frente a las cámaras, no porque tuvieran un conflicto real que resolver. Estas revelaciones han generado un debate sobre la ética y la transparencia de programas como Caso Cerrado, que se presentan al público como tribunales reales, pero que, según Misael, están más cerca de ser un reality show que una corte de justicia. A pesar de las críticas, Misael asegura que no guarda rencor hacia la doctora Polo ni hacia el equipo del programa. Entiendo que es un negocio y que la televisión es un entorno muy competitivo, pero considero que la audiencia tiene el derecho de conocer la verdad, ya que al final de cuentas son ellos quienes respaldan el programa con su audiencia.
Con estas declaraciones, Misael ha provocado una tormenta de controversias que amenaza con dañar la reputación de Caso Cerrado y de su reconocida conductora. Sin embargo, lo que para él importa es exponer la realidad y abrir un debate sobre los límites éticos en el entretenimiento televisivo. Tras las revelaciones de Misael González, la controversia en torno a Caso Cerrado y la doctora Ana María Polo alcanzó niveles sin precedentes. Las afirmaciones de Misael no solo pusieron en duda la autenticidad del programa, sino que también cuestionaron los valores éticos y profesionales que han sustentado su éxito. No obstante, lejos de permanecer callada, la doctora Polo salió al frente para defender su postura. En una entrevista exclusiva con un medio de gran prestigio, la doctora Polo se mostró firme y desafiante. Llevo décadas construyendo este programa con esfuerzo y dedicación. No voy a permitir que alguien que no entendió cómo funciona este mundo venga a destruir lo que hemos logrado, afirmó, aunque sin mencionar a Misael por su nombre. Sus palabras fueron claramente dirigidas a las acusaciones hechas por él. A pesar de la defensa de la doctora Polo, el público se dividió. Algunos continuaron siendo leales a la emblemática presentadora y argumentaban que Caso Cerrado era ante todo un programa de entretenimiento y que no debía ser tomado como un tribunal real. Otros, influenciados por las declaraciones de Misael, empezaron a cuestionar la legitimidad del programa y a exigir mayor transparencia. Misael, por su parte, no se quedó quieto. En entrevistas posteriores, ofreció más detalles sobre las supuestas prácticas cuestionables dentro del programa e incluso mencionó un caso específico que, según él, fue completamente fabricado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no podía seguir siendo parte de algo así. Mi ética profesional y personal no me lo permitía, afirmó. Pero lo que realmente encendió la polémica fue una serie de documentos filtrados por una fuente anónima que habría trabajado en el programa. Estos documentos, que incluían correos electrónicos y notas de producción, parecían confirmar las afirmaciones de Misael. Entre las evidencias destacaban instrucciones claras para dramatizar ciertos casos y contratar a participantes con experiencia en actuación. Enfrentando una crisis mediática, la doctora Polo decidió mantener su postura. En una declaración pública, aseguró que las acusaciones formaban parte de una campaña de desprestigio. Es fácil señalar con el dedo cuando no se tiene el peso de manejar un programa que impacta a millones de personas. Caso Cerrado ha cambiado vidas y ha dado voz a aquellos que no la tenían. Eso es lo que realmente importa, dijo con firmeza. Sin embargo, la controversia no se limitó al ámbito mediático. Varias asociaciones de justicia social y ética profesional comenzaron a presionar para que se realizara una investigación más profunda sobre las prácticas del programa. Aunque Caso Cerrado nunca se presentó como un tribunal legalmente vinculante, el hecho de que el público lo percibiera de esa manera generaba serias interrogantes sobre la responsabilidad del show hacia su audiencia. Misael también aprovechó la atención para iniciar una serie de conferencias en las que compartía sus experiencias y reflexionaba sobre la delgada línea entre el entretenimiento y la ética. Estas charlas, que atrajeron tanto a críticos como a seguidores del programa, se convirtieron en un foro donde se debatían los límites del espectáculo televisivo y la responsabilidad de los involucrados en él. En una de sus conferencias más impactantes, Misael lanzó una pregunta al público que rápidamente resonó en las redes sociales. ¿Cuántas veces hemos creído en algo solo porque estaba en televisión? ¿Cuántas veces hemos aceptado una versión de la realidad sin cuestionarla? La respuesta del público fue masiva. Mientras algunos aplaudían su valentía, otros lo acusaban de querer ganar fama a costa de un programa que había sido un pilar en la televisión hispana. Las redes sociales se llenaron de debates, y el hashtag número 0
A pesar de la controversia, la doctora Polo continuó adelante con su programa, aunque con modificaciones notables. En los episodios siguientes, se incluyeron mensajes al inicio, aclarando que los casos podían ser dramatizados o basados en hechos reales, pero adaptados para la televisión. Este pequeño ajuste parecía un intento de suavizar las críticas, aunque para muchos llegó tarde. Por su parte, Misael persistió en su empeño por revelar lo que consideraba la verdad. Aunque algunos lo acusaron de aprovechar la situación, su voz dio inicio a un debate más amplio sobre el papel de los medios en la creación de narrativas y la responsabilidad de los programas que se presentan como algo más que simple entretenimiento. Al final, el legado de Caso Cerrado quedó fragmentado. Para algunos, continuará siendo un programa emblemático que marcó una época en la televisión, mientras que otros lo recordarán como un ejemplo de cómo las fronteras entre la realidad y la ficción pueden desdibujarse en nombre del espectáculo. Misael González, por su parte, asegura no arrepentirse de haber hablado. La verdad siempre incomoda, pero es indispensable. Si mi experiencia sirve para que otros cuestionen lo que ven y piensen de manera crítica, entonces todo esto habrá valido la pena, afirmó. En la era de la información, donde las fronteras entre lo real y lo fabricado se vuelven cada vez más borrosas, es crucial cuestionar lo que vemos, escuchamos y creemos. Los programas como Caso Cerrado nos muestran la justicia, pero también nos revelan lo frágiles que son las narrativas que consumimos a diario. La verdad, como Misael González ha demostrado, no siempre es lo que nos cuentan, y a veces para descubrirla hay que estar dispuestos a enfrentar la incomodidad de las revelaciones. La televisión y los medios de comunicación tienen una responsabilidad que va más allá del entretenimiento. Nos venden historias, pero es nuestra tarea como espectadores decidir qué tan reales son esas historias y qué impacto tienen en nuestra manera de ver el mundo. En un universo donde todo parece tener un precio, es esencial recordar que la búsqueda de la verdad nunca debe ser un acto de comodidad. Así llegamos al final de esta historia. Espero que este recorrido por los rumores, las especulaciones y las revelaciones detrás de Caso Cerrado te haya hecho reflexionar sobre los límites de la verdad en los medios y el poder de los relatos televisivos. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido impactante y misterioso. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos, los enigmas y todo aquello que está más allá de lo que nos muestran. A medida que el escándalo continuaba ganando atención, los medios de comunicación comenzaron a profundizar en la historia, entrevistando a más ex-empleados del programa y expertos en ética televisiva. Las entrevistas ofrecieron una visión más detallada sobre cómo Caso Cerrado había manipulado ciertas situaciones para crear un impacto emocional más fuerte en la audiencia. Los comentarios de los exmiembros del equipo de producción revelaron que, en algunos casos, se recurría a guiones preescritos para asegurar que las historias tuvieran giros dramáticos que captaran la atención de los espectadores. La pregunta que comenzó a circular entre muchos fue si este tipo de entretenimiento, que se presentaba como un tribunal de justicia, había cruzado una línea ética
al presentarse como algo más serio de lo que realmente era. Mientras tanto, los seguidores incondicionales de la doctora Polo mantenían su lealtad, defendiendo su integridad profesional y asegurando que Caso Cerrado jamás pretendió ser un juicio real, sino un espectáculo de entretenimiento basado en conflictos humanos. Lo que parecía ser una pelea de narrativas opuestas entre Misael y la doctora Polo terminó abriendo una discusión más amplia sobre los estándares de la televisión en general. En las redes sociales, los hashtags número verdad o caso cerrado y número ética televisiva se viralizaron rápidamente, lo que permitió a personas de todo el mundo participar en el debate, expresar sus opiniones y plantear nuevas preguntas sobre la transparencia de los programas que consumimos a diario. Algunos incluso sugirieron que la forma en que los medios de comunicación construyen y manipulan las historias podría estar alterando la forma en que las personas perciben la realidad. ¿Hasta qué punto la televisión está influenciando nuestra percepción de la justicia, la verdad y la moralidad? La polémica también resaltó la influencia que figuras como la doctora Polo tienen sobre una audiencia masiva, y cómo el poder de estas personalidades en los medios puede moldear las creencias y valores de los televidentes sin que estos se cuestionen lo que ven. Poco a poco, comenzaron a emerger testimonios de otras personas que habían trabajado en otros programas de televisión de similar naturaleza, quienes contaban cómo también se habían sentido presionados a seguir guiones y generar situaciones artificiales para mantener el ritmo de los episodios. Estos testimonios fueron clave para abrir la discusión sobre los métodos utilizados en la creación de contenido que se presenta como realidad, pero que está lejos de serlo.